El objetivo principal consiste en aplicar la teoría de la imagen desde la perspectiva del historiador del arte Gombrich a la comprensión de las obras de dos grandes maestros del arte, Salvador Dalí y Marcel Duchamp. Los objetivos secundarios son, primero, examinar la teoría de la imagen en cuanto a los orígenes e historia de la percepción visual, así como el concepto de ilusión en relación con el naturalismo y la imaginación y el concepto de realidad en cuanto a sus técnicas y percepción. Segundo, observar y comparar las propuestas de Gombrich en relación con algunos conceptos semióticos para profundizar en la interpretación de las obras de arte. Tercero, comprobar la vigencia de los conceptos de Gombrich a la interpretación de las obras de maestros de las corrientes vanguardistas del siglo XX. Hipótesis. En términos generales, al desarrollar los conceptos teóricos de la imagen de Gombrich, se comprueba su vigencia para el análisis de las obras artísticas de los maestros del arte de las vanguardias históricas del siglo XX. Sin embargo, en las expresiones artísticas del siglo XX, el uso de las imágenes se explican frecuentemente y de manera muy amplia como reflejo de la época o como resultado del estilo de vida en el capitalismo, de tal manera que es sólo a través de la observación, comparación y del examen detenido de las categorías semióticas aplicadas a las obras de arte, por medio del bosque de los signos, los símbolos y los mitos colectivos, además del concepto de crítica, como se profundizan los elementos que permiten demostrar que estas obras reflejan el espíritu de su época. Para ello nos adentramos en el contexto histórico y social del surrealismo, así como el involucramiento de Salvador Dalí en expresiones de su filosofía que desembocan en el método paranoico crítico, así como su contexto familiar y personal, interpretado por medio de su cercanía con las ideas freudianas. En cuanto a Marcel Duchamp, la influencia del cine, de la cronofotografía tan en boga en ese momento, así como los detalles pormenorizados del movimiento y de la dinámica, empiezan a inquietarlo a través de las máquinas. Por medio de lo que llama paralelismo elemental, elabora sus primeras incursiones en relación con el movimiento como una ansiosa forma de lograr captarlo. Metodología. Si bien Gombrich admite como único cauce para la interpretación iconográfica la intención consciente del artista, ha sabido desenmascarar las teorías de la interpretación basadas en el psicoanálisis y en la valoración del papel del inconsciente en la creatividad. Por tanto, solo es posible el estudio del significado intencional, o la idea de que una obra de arte significa lo que el autor pretendió que significase, y que es esa intención la que el intérprete debe hacer lo posible por averiguar. De ahí que Gombrich acuda a la distinción entre significación e implicación. Una imagen solo tiene un único significado, aunque es portadora de todo tipo de implicaciones, entendiendo por implicación todo posible cambio de significado o proyección de alguna significación suplementaria que en realidad no viene dada por el objeto. Por ello utilizaremos una metodología comparativa que contraste y que al mismo tiempo permita profundizar en la comprensión de las obras por medio de varios conceptos de la semiótica, para así comparar e identificar las imágenes y lograr la interpretación de las obras de arte. Para referir los conceptos de la teoría de la imagen de Gombrich, examinaremos sus categorías en cuanto a la percepción visual, al concepto de ilusión, de naturalismo e imaginación y de realismo, en cuanto a técnicas y percepción, así como su concepto de crítica y de estilo artístico. Dentro del marco teórico, para el análisis de las obras, nos centraremos en el mensaje estético en su función intencional y en su interacción contextual, así como la relación de la materia en cuanto a sus significantes y significados. Con esa base se examinarán los diferentes niveles de realidad de las obras de Dalí, considerando los códigos, los niveles de los subcódigos, así como los niveles de información. Al mismo tiempo, se buscará definir el idiolecto de la obra, lo anterior para comparar con los planteamientos teóricos de Gombrich, demostrar su vigencia
y profundizar en los elementos que reflejen el espíritu de su época. La forma de exteriorizar el pensamiento a través del signo resulta importante para la interpretación de la obra. En la presentación de la obra existe una manera de comenzar la explicación por medio de la relación de la forma en que se ensamblan y se conectan los diferentes elementos. Los símbolos serían ordenados en sistemas conscientes, canónicos, pero su vida interior seguiría latiendo bajo esa ordenación racionalizada, pudiendo así aparecer en un momento. La simbolización en Dalí es continua, en cuanto a que se ocupa de ciertos signos de manera permanente en sus obras. Sin embargo, es imposible afirmar que por ello se trata de una simbolización estática. En cambio, se vuelve directa y a la vez trascendente. Mientras que los signos se centran en el mecanismo, las estructuras en movimiento al mismo tiempo carecen de movimiento propio y aluden a la sexualidad debido al recurso comunicativo de la experiencia humana. La convergencia del placer y la emoción en un extraño mecanismo de conversión. En el caso de las obras de Dalí, el código general es la sexualidad que subyace explícita o encubierta, pero en todo momento angustiada o petrificada de miedo ante la impotencia que en esta situación se muestra imposible de superar. En las obras de Duchamp, a partir de un código cuyas reglas parecieran invisibles y sin embargo implican una mecánica que oculta la sensibilidad y una fuerte carga de sexualidad. Ambos artistas demuestran por medio de sus obras su cercanía con los conceptos de Gombrich en términos generales y amplios, que requieren de acercamientos minuciosos por medio de los conceptos semióticos.